Esta tarde tenemos un conversatorio con João Moreira, que ayer lo pudimos ver también hablando a propósito de la retrospectiva que está haciendo el festival a la obra de Eduardo Coutinho, y hoy va a estar dialogando con Pedro Adrián Zuluaga, jefe de programación del festival, ya sobre su obra en particular. Entonces, quiero que sea Pedro el que presente a João, y muchas gracias por venir, bienvenidos. Bueno, gracias por estar acá y gracias João por aceptar esta invitación para conversar sobre su obra. Él vino acá un poco en representación o como, ¿cómo llamarlo?, como amigo y montajista de la obra de Eduardo Coutinho, que ha sido una verdadera revelación para nosotros y para mucha gente que no lo conocía, un documentalista fundamental del cine brasileño y del cine latinoamericano en general. También su propia obra nos resulta muy estimulante. Tristemente no tenemos nada suyo en este festival. Él acaba de estrenar una película, un último documental en el Festival de Cine de Berlín, No Intenso Agora, que supone el regreso a la dirección después de una pausa de 10 años, desde la emblemática Santiago de 2007, que es una cumbre expresiva que resume sus preocupaciones, su estética, sus preguntas al género documental. Y antes de Santiago, pues tiene también un ciclo de documentales de los que vamos a ir hablando en la conversación. Yo quería empezar, João, con dos clips, los dos arranques. El comienzo es de dos películas entre actos, una película que se filmó en el 2002, en la campaña presidencial, la primera campaña presidencial de Luis Ignacio Lula da Silva, en paralelo a un documental de Coutinho que se llama Peones, que se está presentando acá en el festival. Creo que fue un proyecto concebido en conjunto, ¿no? Sí. Voilà. Sí, prazer estar aquí. Obrigado por venir todos. Perdón por mi portuñol. Sí, ha sido hecho conjuntamente, pensado conjuntamente. Yo quería trabajar no solo como productor, pero también como co-director de Coutinho y propuse una estructura que no fue adiante, pero la idea era que filmaríamos el segundo turno, ¿es así que se dice? La segunda vuelta. La segunda vuelta de la elección de 2002, donde yo filmaría un candidato y Coutinho filmaría el otro candidato. Eso, claro, era una pésima idea porque por todos los motivos, muy difícil logísticamente, muy difícil filmar un candidato cuando el candidato y su equipo sabe que tiene una segunda equipo con el adversario, no funcionaría, no tendría acceso. Y Coutinho me propuso algo muy diferente y mejor. Yo filmaría Lula y él filmaría la clase obrera que tornó posible la emergencia de un personaje como Lula. Entonces, Peones es los obreros sin lo líder y Entre Actos es lo líder sin su clase. Por tanto, son dos películas que se completan y que han sido distribuidas en Brasil al mismo tiempo y pasaban en el cine en sesiones dobles. Dobles, sí. Se venían los dos. Bueno, muy bien, entonces veamos el comienzo de la intervención de la película que hizo para este proyecto conjunto João Moreira Salles, que se llama Entre Actos. Porque está faltando 1% de voto para o Lula ganhar no primeiro turno. E nós vamos ganhar esse 1% de voto até o dia 6. O Lula está acabando de chegar aqui. Vamos recebê-lo. Em agosto de 2002, propus a Lula realizar um documentário sobre as eleições presidenciais daquele ano. A ideia era acompanhá-lo durante as 3 semanas do segundo turno, de 6 a 27 de outubro, filmando passeatas, comícios, carreatas, translados e hotéis e seguindo Lula de perto em suas viagens pelo país. Lula concordou com o projeto.
Em nenhum momento, Lula pediu para exercer algum controle sobre o filme. 2 semanas antes do dia 6, as pesquisas começaram a indicar que Lula tinha chances reais de ganhar a eleição já no primeiro turno. Decidi então antecipar as filmagens e começamos a filmar no dia 25 de setembro de 2002, a 11 dias do primeiro turno. Vai ser bem diferente. Vou dar 2 fardas para cada um de vocês. Aquela goiabeira do Fidel. Pastor. Guaiabeira. Goiabeira. Posso te falar uma boa? Dá mais. Sabe por quê? É porque não é primeira vez, já tem meu pessoal da televisão. Eu tô renegociando os horários para poder chamar o pessoal para mais tarde. Estava marcado para as 11, agora são 10h20. Nós matamos isso aqui logo, Gilberto. Não, mas o rádio... Mais tarde, durante o processo de montagem, percebi que o material que mais me interessava dizia respeito às cenas não públicas de Lula. Lula nos carros, nos hotéis, nos aviões, nos camarins. Dos inúmeros filmes que podiam surgir no material bruto, decidi afinal montar aquele que privilegiasse essas cenas mais reservadas. Posso ficar aqui? Eu quero, pode qualquer coisa agora. Há 13 anos, quando fiz essas imagens, pensava que o filme começaria assim. Primeiro uma música dolente, não essa, que eu só conheci mais tarde, mas algo parecido. Depois, um movimento lento em direção a 3 fotografias. A primeira delas, mostrando a entrada de uma casa muito grande, a casa em que eu cresci. A segunda, de um quarto, o meu quarto, que eu dividia com meu irmão Pedro. A terceira fotografia é de uma cadeira solitária na varanda. Quando foi feita, a casa já estava vazia. A última pessoa a morar nela, minha mãe, havia ido embora 5 anos antes. Durante muitos anos, a casa ficou abandonada e foi assim que eu a filmei. Morei nessa casa desde que nasci até os meus 20 anos. Morávamos eu, meus irmãos, meu pai e minha mãe. Além de nós, havia os empregados, que eram muitos. Com frequência havia jantares de negócio, e mais raramente bailes e grandes festas. Uma das minhas lembranças de criança sou eu e meus irmãos vestidos de copeiro, com uma bandeja na mão, entre os convidados, brincando de servir. Nessas ocasiões, quem punha a bandeja na minha mão e me ensinava a equilibrá-la sem derrubar os copos era Santiago, o mordomo da casa. O filme que eu tentei fazer há 13 anos era sobre ele.
Santiago havia trabalhado 30 anos para minha família. Agora estava aposentado, tinha 80 anos e morava num pequeno apartamento no Leblon. Em maio de 1992, fui à casa dele. Minha amiga Márcia Ramalho fazia parte da equipe. Ela me ajudaria nas primeiras entrevistas. Este é o primeiro plano do filme. Você poderia começar, Márcia? Peraí. Quando eu te No, perguntar. yo sé, pero se podría comenzar con este pequeño depoimento que voy a hacer con todo cariño. ¿No se podía comenzar así? Não, começa apresentando direto a cozinha. Pode ir, João? Som. Cozinha, take 1, rolo 1. Santiago, apresenta pra gente a cozinha. Bom, aquí estamos, estoy en mi cocina con mi máquina Remington, mi bella ametralladora, donde durante 40 años batí todos mis abortos mentales, abortos de barbaries, o sea, sátiras. Y aquí de mañana, cuando me levanto, tomo mi café, y es cuando ven a mi memoria las lembranzas de mi infancia en el campo, criado con mis abuelos en Argentina, hace tantos años. Peço a Dios que me conserve esta memoria para seguir viviendo. No digo felicidades, pero muy contento. Cemitérios agora, fala pra gente. Ahora me ven a la memoria, por ejemplo, el primer viaje que hice a Italia, más o menos en 1925, yo tenía 15, 12 años creo, cuando llegamos a Génova, una tía mía, morando en Génova, casada con un empleado de banco, entonces me llevaba a conocer Génova, y en el cementerio, siempre me lembro, en el cementerio de Génova, aquellos mármoles preto, parecían espelhos donde yo arrumaba mi cravata. Y con ella fuimos, también fue ahí donde yo comencé a conocer música, conciertos musicales y sobre todo el ballet, la Sílfide de Chopin. Ahí donde conocí parte de la ida y de ópera, etcétera, etcétera, y con mi padre. Después con él fuimos para Milán y de Milán a Turín, donde pasé varios meses con mis abuelos paternos. Este é o meu primeiro roteiro de montagem. Nele aparecem os 3 primeiros planos do filme, os 3 movimentos da câmera em direção às fotografias. Bueno, es evidente que, bueno, aparentemente son películas muy distintas, hechas desde lugares muy diversos, pero creo que hay un gesto en el que coinciden y es esa autoconciencia del documental que aparece por primera vez en Santiago, las vimos en sentido cronológico inverso, con esa idea de que siempre el documental es un documental sobre sí mismo, no solamente sobre la propia persona que está detrás de la cámara, sino sobre el propio proceso de hacer el documental. Quiero que empecemos por ahí, Joao, por el momento en que se le revela a usted que de eso se trata un poco el ejercicio documental. Sí. Entonces creo que cuando se empieza a hacer documentales, se tiene como idea primera que el documental es el tema. Si hay un tema, la forma está dada. Entonces, hace un documental de observación como entre actos, se hace un documental con la narración en tercera persona, una invención de los ingleses en la década de 30 del siglo pasado. La forma está dada. Y cuando se mergulha en la historia del documental, se verifica que siempre que haya habido un corte, algo importante se pasó en la historia del documental, se pasó porque un realizador ha inventado una nueva manera de narrar. No es el tema, es cómo se cuenta el tema. Eso creo que
se leva um certo tempo para perceber. Para mim levou, eu não sei, 10 anos. E veio um pouco como resultado do fato de haver começado a ensinar o documental e, portanto, a necessidade de conhecer a história da tradição e perceber que os grandes, os importantes realizadores são aqueles que reinventam a forma do documental. Perceber também que na história do cine, o documental é um pouco o laboratório de experimentação, porque se lida com menos plata, com menos produção do que a ficção. Então, isso resultou que historicamente não há uma indústria que normaliza a maneira de se fazer o documental, como existe na ficção. É muito mais fácil arriscar em documental porque o fracasso não custa tanto. Não é um produtor que te vai processar porque ha hecho algo que é uma loucura. O documental, então, quase sempre algo que foi inventado em documental passa para a ficção, não o contrário. As câmaras móveis, as câmaras que acompanham, ha sido uma invenção do documental. Há muitas coisas, não há filme mais experimental e radical do que Dziga Vertov em 29 com o homem com a câmera el hombre com a câmera del cine. Todo o que se podia hacer como tecnologia en el cine en 29 se encontra en la película de Dziga Vertov. Eso es una constante en la historia del cine. Siempre una cuestión de reinventar la manera de narrar. Então, isso para mim hoje é muito importante. Não é o tema que me move, é a maneira de narrar o tema. Então, para mim, o grande documental não é o documental sobre os hechos fantásticos do mundo, pero é o contrário quase. É um documental em que o fantástico é a invenção da narrativa. É um grande filme para mim, um documental, é um documental que trata de maneira extraordinária de hechos banales. É quase o contrário. E isso se tornou muito vivo em minha consciência a partir de minha convivência com Coutinho. Coutinho, anos de conversação, me tornaram essa intuição uma certeza muito firme em mim. Então, quando Santiago é uma película que rodei em 92. Rodei e fui ao montaje e não consegui montar. Fracassei. Eu não sabia por quê. Creia que havia um erro fundamental no material bruto. Havia errado quando filmei. E pus de lado. Se passaram 13 anos. E por motivos personais, voltei ao material. E esses 13 anos han sido os 13 anos dessa consciência crescente de que se deve pensar em la forma e se deve pensar em el material bruto como algo que não revela suas verdades en el valor de face. É preciso indagar o material, saber o que está olvidado no material. 13 anos depois, volvi ao material e percebi que o que havia de mais poderoso no material, a única coisa poderosa no material, era aquilo que estava fora do momento del rodaje. Era lo que se pasaba antes de la orden de cámara y lo que se pasaba después de yo decir corta. Había el sonido. En el sonido, toda mi relación con Santiago, que era una relación de amistad, de cariño, pero incluso de poder, no estaba en el material. Estaba
en las bordas del material. Y la película se tornó posible cuando indagué eso y percibí que había la posibilidad de hacer la película incorporando todo que no era parte de la película central en 92. Eso es claro que cuando se percibe que la verdad de material está fuera de la tomada, se está indagando el material y eso se torna claro, debe se tornar claro para el espectador. En ese momento, la película pasa a hablar de la manera como la película ha sido hecha, es natural, se pasa naturalmente. Entonces, eso es un poco el mi proceso hoy. No es un tema que me moviliza, es la manera de narrar el tema. Hay algo muy interesante en documentalistas, que somos todos obrigados en algún momento a contestar duas perguntas. La primera es, ¿cuál es el mensaje de tu película? Como si documentalistas trabajasen para los correos. Tenemos que decir algo del mundo, trazemos noticias del mundo, como si la película no fuese en sí la razón de filmar. Esa es la primera pregunta, que revela una cierta ignorancia sobre o que es el documental. Es una forma de cine y no precisa de una razón fuera de sí para se justificar. La segunda pregunta que se hace siempre para nosotros es, ¿cuándo finalmente farás tu primera ficción? Que también no es una pregunta que se hace a los ficcionistas. ¿Cuándo finalmente, Spielberg, farás tu primer documental? Eso es un poco, tiene efectos en la vida, porque es como si el documental fuese una especie de etapa intermediaria antes de nos tornarmos adultos y llegáramos finalmente al grande destino de la ficción. Pues yo creo que el documental no es mejor o peor do que la ficción, pero cumple un papel muy importante en el cine, que es el papel de alargar las posibilidades narrativas del cinema. Eso aconteció con Flaherty, eso aconteció con el cinema de la década de 30, el cinema social que incorporó la clase obrera en el cine. Por la primera vez se oyó la voz de los obreros, se sintió la necesidad de ir hasta donde ellos trabajaban o moraban, se pasó el micrófono para ellos para que se oía la voz del obrero. Y se desenvolvió el equipamiento para hacer eso, porque no había sonido en locación. Ha sido una invención del documental de la década de 30. Eso ha sido hecho por Jean Rouch, que inventó una manera fascinante de incluir ficción en el documental. Se pasó también en la década de 60 con el cinema directo americano, que inventó el equipaje del sonsincrónico para poder ir atrás de los personajes sin iluminar, con sonido en sincronización, que después en la década de 70 dará en el grande cine americano de ficción que va para las calles, el primero Scorsese, el primero John Yates, todos los grandes cineastas de las calles americanas de la década de 70 son directamente influenciados por el cine directo americano. Yo sé que está pasando aquí Godard a bout de souffle, acosado, ¿no? Acosado. Sin aliento. Sin aliento, ¿no? Sí. El primer título de Sin aliento es Moi en Blanc,
que es una brincadera con Moi un Noir, la película de Jean Rouch, porque ha sido influenciado por Jean Rouch. Entonces, eso es para decir que el documental es la área en que el cine puede experimentar sin grande custo simbólico de fracasar. Porque si fracasamos, no hay, ninguém está olhando, no, hacemos película para pocas personas, es más fácil arriscar. Eso es una cuestión de forma, creo. Y para mí eso hoy es esencial. Ahora, Santiago supone dos cosas en su carrera y en su concepción del documental y de su propia vida como mediador cultural y como periodista. Y es, por una parte, una especie de, si no lo malinterpreto, usted me dirá, de abjuración de su trabajo anterior, como de abjuración, ¿entiendes? Sí. Como de repensar la obra anterior de cara a esa revelación que se da en Santiago, una revelación pues que obviamente no es de contenido religioso, sino que surge de la propia práctica documental y del propio enfrentamiento con el material. Y lo otro es que a pesar de haber encontrado, digamos, una cumbre expresiva en este trabajo en Santiago, usted abandona el documental por 10 años y retorna al periodismo. Quiero que hablemos de las dos cosas, de ese antes de Santiago, de esa obra que usted ve con sospecha, su propia obra, y de esa obra posterior y que es periodística, y también de los vínculos entre documental y periodismo que creo que nos interesa mucho. Entonces, solamente para la respuesta de la pregunta, ¿cuál es el mensaje de su película? Para mí es simple, no hay mensaje, pero lo que busco es un poco pretencioso, no alcanzo, pero busco. La ambición está lá. Si consigo cumplirla es otra cosa. Pero creo que el papel del documental es alargar las posibilidades del documental. Eso es muy político, porque es mudar, cambiar el punto de vista y pasar a tornar posible que ciertas cosas que no podían ser representadas en documental pasen a ser porque fue inventada una nueva manera de representar la realidad y eso alarga la posibilidad. Un poco como Picasso ha hecho cuando pasó del mimetismo para el cubismo, por ejemplo. Es un poco eso. Creo que el pensamiento sobre la forma empieza no en Santiago, pero creo que empieza en Entre Actos. En ese sentido, Lula es probablemente el político de masas más talentoso de la historia brasileña, tal vez con la excepción de Getúlio Vargas. Pero después de Getúlio Vargas, sin duda, Lula funciona muy bien con las masas. Entonces, yo filmé Lula. Tenho 240 horas de material bruto. Mucho de eso es Lula hablando con multitudes de personajes, de votantes, todos muy conmovidos. La decisión de eliminar eso de la película, porque la película no tiene esas escenas. Tiene apenas las escenas entre 4 paredes. O sea, es Lula fuera de su elemento. Es Lula alejado se dice, del elemento que o transforma en el grande personaje político de Brasil de los últimos 50 años. ¿Por qué? Ese es un raciocinio de documental. ¿Por qué? Porque cuando se va a un comicio político, tengo una cámara, estoy en el palanque con otras 60 cámaras, es imposible que la imagen que produzo sea del tamaño de la realidad que estoy viendo. Al máximo será una representación, una ilustración de que eso se pasó en el mundo, pero es una versión degradada de lo que se pasó en el mundo. Pero yo no creo que el documental debe ser una versión degradada de lo que se pasó en el mundo. Eso es el periodismo, creo. Una información sobre el mundo, pero no
no hay en el periodismo la obligación de tentar reproducir algo que te dé la experiencia real de lo que se pasó. Es importante en el periodismo decir, ayer Lula habló con 300.000 personas en Belén, o en 1 millón de personas en São Paulo. Eso es muy importante para el periodismo, y debe ser así. Pero el documental no es muy eficiente para transmitir esas, es muy caro para transmitir esas informaciones, no se hace documentario para eso. Lo que se hace con el documental es la tentativa de transmitir una experiencia de lo que se pasó en el mundo. Con una cámara yo no consigo hacer eso. Entonces, cuando monté la película, había las escenas de multitud, pero eran siempre como que una pobre ilustración de la realidad vivida. Entonces decidí, y no fue una decisión fácil, eliminar todo que era público y ficar apenas con aquello que era privado, y más, lo que era privado como intervalo entre momentos fuertes. La película es toda hecha con momentos fracos de la elección. Pero son momentos fracos que, por serem fracos, los personajes están muy inconscientes del momento, porque no están diante de una multitud, no están diante de una televisión, no están diante de amigos. Y por tanto hay cosas que son dichas que son muy reveladoras, hay gestos, hay olhares que son muy reveladores y que no fueron vividos como importantes. Se tornan reveladores, se tornan muy elocuentes porque pasan a ser organizadas por una narrativa documental. En el momento que eso se organiza en una película, esos momentos en la película son mejores, más vivas do que cuando vividas. Es exactamente el contrario de la transformación de las escenas públicas que se degradan cuando se tornan película, a não ser que estou trabalhando como Leni Riefenstahl e tenho Goebbels me ajudando a colocar 30 câmeras e todo é cenografado para mim, mas como isso não é o caso, as cenas privadas são as cenas que ganham potência porque estão em uma película. É a película que dá potência às cenas que não foram vividas como fuertes. Essa constatação ha sido uma constatação de forma, creio, e já de lo que deve ser o documental. Não um fraco espejo del mundo, pero uma construção del mundo. Isso é uma coisa. A outra é que, quando terminei Santiago, fiz uma crítica de tudo que havia hecho antes. E, de certa maneira, Santiago é um pouco um compêndio de tudo que pensei sobre o documental. E se encerrou ali uma etapa. E não sabia, não tinha um motivo forte para fazer uma segunda película, uma terceira. Como disse, não era o tema que me mobiliza, é uma ideia de documental que não tinha no momento. Al mesmo tempo, fui educado por el periodismo, muito mais do que por el cine. Eu não me considero um cinéfilo, mas sou um leitor muito atento del periodismo. E queria ter a experiência del periodismo em Brasil. As revistas que admirava não existiam mais em Brasil. Então, decidi criar uma revista que contaria as histórias que eu não encontrava mais em los jornales ou as revistas brasileiras. Criei a Piauí. E durante 10 anos exerci a minha curiosidade sobre o mundo real, sobre não o mundo da ficção, mas o mundo enfim, político, econômico e cultural, escrevendo. E há 3 ou 4 anos atrás, isso me dá imenso prazer. A redação, o convívio com os periodistas, é um pouco a minha turma, mais do que a turma do cine, creio. E há 3 ou 4 anos, decidi de novo voltar ao cine porque me pareceu que havia uma nova ideia a ser explorada
El resultado es esa película que viene de estrenar en Berlín. Para cerrar el tema del periodismo, creo que le he leído que el periodismo en cualquier caso puede ser un retrato impactante de la realidad. Usted hablaba en alguna entrevista de Abu Ghraib y lo que significó el trabajo periodístico en este tipo de revelación de lo que pasó allá. Pero también hoy en día se está hablando mucho de cierta estética de la noticia o cierta estética del periodismo, independiente del periodismo narrativo o de las crónicas que tienen un trabajo evidentemente artístico o estético. Pero ¿cómo piensa usted esa estética de los hechos a la hora de transmitirlos, donde no estén arrollados por los temas? Es muy difícil hablar en un idioma que no es lo mío porque estoy siempre siendo muy impreciso. Cuando digo que el periodismo ofrece una versión degradada de la realidad, lo que quiero decir con eso es que cuando Seymour Hersh descubre que hay tortura en Abu Ghraib, no está preocupado en relatar, escribir un relato que te coloque dentro de Abu Ghraib. Es mucho más importante decir, hay tortura en Abu Ghraib y aquí son las pruebas. Eso es esencial. Ha hecho el mismo en la guerra de Vietnam, cuando denunció un masacre de los americanos de una aldea en Vietnam que fueron masacrados mujeres e hijos. Es la información que es esencial. Mi punto es que el documental no es el lugar correcto para dar informaciones. El periodismo hace eso con mucho más urgencia, capacidad y competencia. El documental hace otra cosa. Un ejemplo un poco concreto. Se digo así, hoy es el 21 de marzo, llegó la primavera. Eso es una información del periodismo. Pero si escribo un pequeno conto, esse é um exemplo concreto de Rubem Braga, um grande escritor brasileiro, um cronista do Brasil. Uma pequena crônica sobre um árbol que subitamente cria flores. Isso não é uma informação sobre a primavera, mas é uma experiência da primavera. Creio que o documental está muito mais próximo de isso do que da informação. Há ensaio preciosíssimo sobre o documental por alguém que jamais escreveu a palavra documental e nunca ha visto um documental, que é Walter Benjamin, sobre o narrador. É pouco a ideia de que quando há informação não há experiência. Uma coisa anula a outra. E eu creio que o documental é o território da experiência, o periodismo é o território da informação. Em Piauí, a informação não é dada como se lê em los diários. Há uma preocupação narrativa muito forte. Então, são histórias muito bem contadas. Há uma preocupação de narrar de forma que o leitor pode não se interessar por o tema, pero a maneira como o tema é tratado, se a história dá certo, é tão sedutor que o leitor atravessa 10.000 palavras e chega ao final porque é a narrativa que o seduziu. Isso é muito próximo do que eu creio que o documental deve ser. Sempre uma questão de forma e de narrativa. Então, quando criei a Piauí, trouxe para a Piauí não a ideia de que os dois, documental e periodismo, são a mesma coisa. Não são muito diferentes. Pero a ideia de que é preciso organizar os blocos narrativos de forma a pensar em la narrativa como uma forma que seduz, isso é tão importante para mim como documentarista, como é importante para a Piauí y los periodistas de Piauí. Ahora estaba pensando mientras usted hablaba, Joao, del documental de personaje, ¿no? Si es que eso existe como categoría, bueno, sí, existe.
como Santiago, efectivamente. Porque hay un momento en particular, no sé si los que han visto Santiago lo recuerdan, si la han visto seguro que sí, y es muy hacia el final cuando Santiago quiere revelar algo de sí mismo y usted no se lo permite, como que lo corta, es algo que tiene que ver con su sexualidad, como empieza a hablar como que yo pertenezco a una tribu de malditos o a una estirpe de malditos, y usted corta. Es un momento tremendamente revelador del documental, por supuesto usted se da cuenta de lo que hizo, porque pues todo Santiago es una reflexión sobre ese proceso de rodaje, pero quiero preguntarle por esa tensión entre, cuando es un documental de personaje y de un personaje como este, esa tensión entre la forma y las propias demandas o expectativas del personaje. ¿Cómo mantener ahí ese equilibrio? Essa é difícil. Essa é difícil. Bueno, lo que se pasó en esa escena es que Santiago quería hablar de su sexualidad. Estábamos en 92. No había una cura para la SIDA. Había una discriminación tremenda en Brasil. Es una de esas cosas en que se cree que se está castrando el otro para protegerlo, pero se está castrando. Es un poco, es una manera un poco que se glorifica a sí mismo para explicar un acto de castración. Y yo sabía que él quería me decir eso. Y yo sabía que él quería decir eso porque éramos amigos, y creía que estaba diciendo para mí, pero no estaba diciendo para una cámara. Esa cámara, había una película dentro, la película se tornaría un filme, y al final estaría hablando para Cartagena, como está hablando hoy. No sabía de eso. Entonces, imaginé que estaría protegiendo Santiago, pero no estaba, porque él quería decir, y yo lo castré. Cuando volví a la imagen 13 años después, la incluí en la película para mostrar la naturaleza de la relación, pero también para explicitar algo que es muy importante en el documental. Es que es una relación de poder. Mismo cuando yo filmo Lula, que es el presidente de Brasil, en la película el poder es mío, no es de él. El documentalista tiene, por tanto, una responsabilidad con el poder que tiene. Ayer aquí, a Pichapong, sobre documental y ficción, defendió la idea que no hay diferencia entre documental y ficción. Está en un campo con otros grandes cineastas que defienden la misma idea. Herzog es uno. Pero yo creo que hay una diferencia. Pero no es una diferencia de que se encuentra en la pantalla. No es una diferencia de si digo o no la verdad. Porque Jean Rouch probó que se puede hacer documental con ficción. Coutinho tiene una película aquí que se llama Juego de Escena, en que las personas escenan. Es un documental. El primer documental de la historia, que es Nanook, ha sido todo reencenado, porque la primera versión se pegó fuego. Volvió Flaherty al norte del Canadá y refez toda la película. Es todo encenado, es el primer documental. No se encuentra que todo es cine en ese sentido, pero la diferencia entre documental y ficción, creo, es la naturaleza del contrato que se estabelece entre el director y su personaje. Se hace la ficción, tiene problemas morales y éticos inmensos, pero son de otra naturaleza, porque puedo pedir al actor que sea un torturador, puedo pedir al actor que mate, puedo pedir al actor que muera, puedo pedir al actor que ame, puedo pedir al actor que estupre, porque el actor no es el personaje. En documental, el personaje es la persona filmada. Por tanto, el filme puede perjudicar, hay un impacto real
Eso es una diferencia fundamental, creo. Entonces, no creo que se possa dizer que não há diferença. Para o espectador não há diferença, pode não haver diferença, pero para o diretor há. É a consciência de que tem uma responsabilidade. Entonces, essa cena de Santiago é uma cena que revela, creo, algo que é presente em todo documental, que é o facto que o diretor tem o poder de cortar, tem o poder de incluir, tem o poder de montar, tem o poder de sugerir relações que não foram explicitadas e que não existiam no mundo quando filmou. Eu não sei se respondi a tua pergunta, pero eu não sei se respondi, pero creo que, de novo, é pensamento sobre a natureza específica do cinema de não ficção. E o que encontro muitas vezes, quase sempre, com os documentalistas, os jovens que começam e os maduros que já estão nisso há muito tempo, é uma certa inconsciência de essa responsabilidade. E creio que isso é vital no documental, é o que define a essência de lo que nós hacemos. E nesse sentido, creio que sim, há paralelismo muito claro com o periodismo, porque também se escreve sobre pessoas que estão no mundo e que, portanto, podem ser prejudicadas por aquilo que sai na prensa. Bueno, gracias. Vamos a abrir una sesión como de 15 minutos de preguntas y respuestas. Sí, no sé, mira, acá hay una primera pregunta. Buenos días. Hace varios años yo me vi Santiago y pues fue una película que realmente me marcó cuando era estudiante. Con respecto a esa película, hay una parte donde Santiago lo colocas a decir una frase de Bergman sobre que somos muertos, insepultos y pero lo obligas a repetirla 6, 7 veces y el pobre está pues ya cansado, está rabioso, es como si fuese un actor. Mi pregunta va como al respecto de qué querías o cómo querías que él dijera esa frase en ese momento, o sea, qué querías del personaje en ese momento que lo filmaste, cómo lo querías representar y en el momento en que decides colocar las 6 tomas en el documental para mostrar eso. Sí. Básicamente, ¿qué cambió? No, lo que cambió fue eso. 13 años después percibí que estaba torturando Santiago. Y como la película es un poco la revelación de los errores que cometí, era importante incluir las 6 tomas. Lo que yo quería con las 6 tomas no tengo menor idea. Menor idea. Era una idea de perfección, que es una idea casi fascista, ¿no? De llegar a la pureza, la perfección. No existe la perfección. Entonces, repito, porque tengo una toma platónica en mi cabeza y quiero que el Santiago se aproxime de esa toma ideal. Y cuando se ve las 6 tomas, se percibe que la primera es la mejor, ¿no? Entonces, sí, es eso. Creo que, antes de la segunda pregunta, solamente para tentar dar una respuesta más específica a tu pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? En el proceso de edición, llega un momento en que la forma se impone y no se puede más, se elimina muchas cosas que son muy buenas porque ellas no son más permitidas en el trazado que se estableció en la isla de edición. Y de nuevo, eso es un problema grave porque se elimina facetas del personaje que son importantes para el personaje, pero se tornan imposibles en esa forma.
Y todos nós que já passamos meses na ilha de edição e montagem, sabemos que o personagem são muitos possíveis e elegimos um. E que se passa com todos os outros? Porque as pessoas são complexas, elas não são uma coisa só. En esse momento se impõe a questão da responsabilidade, porque temos que saber o tempo todo que estamos construindo alguém que não é exatamente essa pessoa, essa pessoa e todas as outras que não montamos. É muito interessante e um pouco angustioso perceber que há momento na edição, é dia específico em que subitamente como trem que cai no trilho. Se fala trilho? Não se fala trilho? Sim, o treno anda sobre as carreiras, sim. Como se a película caísse em uma carreira e só pode tomar uma direção, não pode mais tomar outras. Pero as outras são tão verdadeiras quanto essa. Então, a forma impõe uma redução das possibilidades do mundo e do personagem. E aí há um conflito. Eu não sei se respondi, pero é isso. Sí. Sí. Dos preguntas más, la suya y otra más. Sí, gracias. Una pregunta de una curiosidad un poco acerca del proceso en el guión, digamos, puntualmente en el guión. ¿Considera usted que en el momento del montaje o la edición hay una forma de escritura que podría cambiar completamente a lo que había visualizado antes? Sí, completamente. Hablamos del guión documental, ¿no? Sí, tanto Santiago como esa película que acabo de hacer son películas cuya la idea de la película no preexiste el montaje. Es como si el trabajo de montaje produzisse a ideia da película. Eu não empiezo o montaje sabendo exatamente que película estou fazendo. Em Santiago, incluso como havia fracassado, não acreditava que seria possível fazer uma película. E isso ha sido dicho muito claramente a Eduardo Escorel e Lívia, os dois montadores. Estamos aqui não para fazer uma película, porque creio que não dá para fazer uma película, pero montar pequenas sequências. Isso para mim é suficiente. E à medida que avançávamos no trabalho e produzíamos pequenas sequências que não falavam entre si, não havia diálogo, percebemos que às tantas havia a possibilidade de ligar isso com aquilo, e a película começou a se manifestar depois do trabalho, e o mesmo se passou agora. Mas isso é meu método. É claro que é possível haver um guión em documental que precede o acto de filmar. Há muitos documentaristas que saem para filmar o mundo com o mapa pronto da película que querem fazer. E há os documentaristas que não têm mapa e encontram a película um pouco devaneando por el mundo. Para mim, o montaje é o momento essencial em que a película se manifesta. Sí. Bueno, yo quería preguntarte frente a la distancia que tomas con el material. Y evidentemente en esta primera película tomaste una distancia de 15 años, 10 años, ¿verdad? Pero en el de Lula, pues calculo que hubo menos distancia y quería saber cómo fue ese el proceso, si mientras grababan ya iban editando o se daban tiempo de parar y de pronto tuvieron que desarmar cosas que de pronto ya tenían armadas porque pensaban distinto. Quiero saber cómo te relacionas con la distancia del material. No, con Lula era muy sensible el material porque estaba filmando durante la campaña. Entonces, la única cosa que se acordó entre la equipe de Lula y la mi equipe es que el material sería filmado todos los días e iría para un cofre. El cofre instalado en un monasterio de un grande amigo de Lula, Frei Beto.
Entonces saía un coche y llevaba todo el material para un cofre y el acceso al material ha sido solamente después de la campaña. Eso me tomó 2 años y medio para montar. Eso es Lula. En el caso de Santiago, conté, son 13 años. Y eso para mí hoy se tornó un poco un método, pero es un método un poco práctico, porque 13 años siempre es mucha cosa, ¿no? Yo no tengo tantos años pela frente. Pero esa película, la más reciente, es un poco así también. Me tomó 6 años para hacerla. Empecé en 2011, la terminé en 2016, 5 años. Para mí, como hoy, el proceso de hacer un filme es un proceso de refletir sobre el material. Eso me exige tiempo. El transcurso del tiempo es parte integral de la película. Entonces, yo creo que no tengo muchas películas pela frente porque creo que necesitaré siempre de un largo tiempo entre el momento en que encuentro el material y el tiempo de pensar sobre el material, que para mí me lleva mucho tiempo. Es curioso porque hay una cierta tendencia del documental brasileño de eso. Cabra Marcado para Morrer es un poco eso. Una película fundamental que ha sido hecha en 64, pero terminada en 83 o 4, algo así. Santiago es así. No Intenso Agora es un poco así. Há outras também. Quando se piensa sobre la familia, las películas que son en la primera persona, que son autobiográficas, creo que el transcurso del tiempo es esencial para... es preciso tomar distancia, creo. Es la distancia de la introspección, que es un poco contraria al espíritu del tiempo ahora, ¿no? En que todo es un poco instantáneo. Entonces, también creo que el documental es un poco el antídoto de la instantaneidad contemporánea, creo. Ese tipo de documental. Bueno, muchas gracias. Hay muchísimas preguntas más que se le podrían hacer. Yo había pensado también hablar mucho sobre el fracaso, la inconclusión, pero creo que finalmente eso terminó saliendo en sus respuestas. Muchísimas gracias de verdad. Espero que No Intenso Agora se presente pronto en Colombia. Y también les recuerdo que el nombre de la revista que él mencionó es Piauí, la revista que él hace desde hace 10 años, que es una revista de referencia para el periodismo brasileño y latinoamericano. Muchísimas gracias de verdad, Joao. Muito obrigado. Quiero agradecer... Quiero agradecer a la Universidad Magdalena, Patricia Ruiz, Pacho Botía, a la Embajada de Brasil, a María Campaña Ramia, a Videofilms, a todos los que han hecho posible esta magnífica retrospectiva, la presencia de Joao Moreira en Colombia con ella. Un verdadero privilegio. Muchas gracias. Muchas gracias, Joao. Muchas gracias, Pedro. Há 13 anos, quando fiz essas imagens, pensava que o filme começaria assim. Primeiro uma música dolente, não essa, que eu só conheci mais tarde, mas algo parecido. Depois, um movimento lento em direção a 3 fotografias. A primeira delas, mostrando a entrada de uma casa muito grande, a casa em que eu cresci. A segunda, de um quarto. O meu quarto, que eu dividia com meu irmão Pedro. A terceira fotografia é de uma cadeira solitária na varanda, quando foi feita
a casa já estava vazia. A última pessoa a morar nela, minha mãe, havia ido embora 5 anos antes. Durante muitos anos, a casa ficou abandonada e foi assim que eu a filmei. Morei nessa casa desde que nasci até os meus 20 anos. Morávamos eu, meus irmãos, meu pai e minha mãe. Além de nós, havia os empregados, que eram muitos. Com frequência havia jantares de negócio e mais raramente bailes e grandes festas. Los obreros sin lo líder y entre actos es lo líder sin su clase. Por tanto, son duas películas que se completam e que han sido distribuídas em Brasil al mesmo tiempo. Pasaban en el cine en sesiones, yo no sé. Sesiones dobles. Dobles, sí. Se venían los dos. Bueno, muy bien, entonces veamos el comienzo de la intervención de la película que hizo para este proyecto conjunto João Moreira Salles, que se llama Entre Actos. Porque está faltando 1% de voto para o Lula ganhar no primeiro turno. E nós vamos ganhar esse 1% de voto até o dia 6. O Lula está acabando de chegar aqui. Vamos recebê-lo. Em agosto de 2002, propus a Lula realizar um documentário sobre as eleições presidenciais daquele ano. A ideia era acompanhá-lo durante as 3 semanas do segundo turno, de 6 a 27 de outubro, filmando passeatas, comícios, carreatas, translados e hotéis e seguindo Lula de perto em suas viagens pelo país. Lula concordou com o projeto. Em nenhum momento, Lula pediu para exercer algum controle sobre o filme. 2 semanas antes do dia 6, as pesquisas começaram a indicar que Lula tinha chances reais de ganhar a eleição já no primeiro turno. Decidi então antecipar as filmagens e começamos a filmar no dia 25 de setembro de 2002, a 11 dias do primeiro turno. Vai ser bem diferente. Vou dar 2 fardas para cada um de vocês. Goiabeira do Fidel. Goiabeira. Posso te falar uma boa? Dá mais. Sabe por quê? É porque vai depender da gente, depende do meu pessoal da televisão. Eu tô renegociando os horários para poder chamar o pessoal para mais tarde, né? Estava marcado para as 11, agora são 10h20. Nós matamos isso aqui logo, Gilberto. Não, mas o rádio... Mais tarde, durante o processo de montagem, percebi que o material que mais me interessava dizia respeito às cenas não públicas de Lula. Lula nos carros, nos hotéis, nos aviões, nos camarins. Dos inúmeros filmes que podiam surgir no material bruto, decidi afinal montar aquele que privilegiasse essas cenas mais reservadas. Posso ficar aqui? Eu quero, pode qualquer coisa agora. Esta tarde tenemos un conversatorio con João Moreira, que ayer lo pudimos ver también hablando a propósito de la retrospectiva que está haciendo el festival a la obra de Eduardo Coutinho, y hoy va a estar dialogando con Pedro Adrián Zuluaga, jefe de programación del festival, ya sobre su obra en particular. Entonces, quiero que sea Pedro el que presente a João, y muchas gracias por venir, bienvenidos. Bueno, gracias por estar acá
Y gracias, Joao, por aceptar esta invitación para conversar sobre su obra. Él vino acá un poco en representación o como, ¿cómo llamarlo?, como amigo y montajista de la obra de Eduardo Coutinho, que ha sido una verdadera revelación para nosotros y para mucha gente que no lo conocía, un documentalista fundamental del cine brasileño y del cine latinoamericano en general. También su propia obra nos resulta muy estimulante. Tristemente no tenemos nada suyo en este festival. Él acaba de estrenar una película, un último documental en el Festival de Cine de Berlín, No Intenso Ágora, que supone el regreso a la dirección después de una pausa de 10 años, desde la emblemática Santiago de 2007, que es una cumbre expresiva que resume sus preocupaciones, su estética, sus preguntas al género documental. Y antes de Santiago, pues tiene también un ciclo de documentales de los que vamos a ir hablando en la conversación. Yo quería empezar, Joao, con dos clips, los dos arranques, el comienzo de dos películas entre actos, una película que se filmó en el 2002, en la campaña presidencial, la primera campaña presidencial de Luis Ignacio Lula da Silva, en paralelo a un documental de Coutinho que se llama Peones, que se está presentando acá en el festival. Creo que fue un proyecto concebido en conjunto, ¿no? Sí. Voilà. Sí, prazer estar aquí. Obrigado por venir todos. Perdón por mi portuñol. Sí, ha sido hecho conjuntamente, pensado conjuntamente. Yo quería trabajar no solo como productor, pero también como co-director de Coutinho y propuse una estructura que no fue adiante, pero la idea era que filmaríamos el segundo turno, ¿es así que se dice? La segunda vuelta. La segunda vuelta de la elección de 2002, donde yo filmaría un candidato y Coutinho filmaría el otro candidato. Eso, claro, era una pésima idea porque por todos los motivos, muy difícil logísticamente, muy difícil filmar un candidato cuando el candidato y su equipo sabe que tiene una segunda equipe con el adversario, no funcionaría, no tendría acceso. Y Coutinho me propuso algo muy diferente y mejor. Yo filmaría Lula y él filmaría la clase obrera que tornó posible la emergencia de un personaje como Lula. Entonces, Peones